este día lunes del mes de septiembre. Quisiera iniciar esta sesión con ustedes recordándoles que esta semana, pasado mañana, el día miércoles, vamos a iniciar la realización de su primer examen parcial. El día miércoles por la mañana, temprano, a las 8 de la mañana, voy a darles a conocer las preguntas que forman la batería de dudas que van a estar ahí para que ustedes puedan responderlas. A las 8 de la mañana del día miércoles. Usted va a contar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día miércoles. Me va a enviar sus archivos conteniendo sus respuestas a el siguiente día, es decir, el día jueves a las 8 de la mañana. Es decir, que usted va a tener 24 horas para poder responder a esas preguntas. Recuerden que la metodología es de cuaderno abierto. Usted puede consultar mis clases, mis documentos de apoyo publicados en mi cuenta de Facebook. Quisiera recordarles que los archivos conteniendo sus respuestas deben, por favor, enviármelo a mi correo institucional, el cual correo institucional ya se los posteé en mi cuenta de Facebook. Entonces yo esperaría que a partir del día jueves a las 8 de la mañana comiencen ustedes a enviarme sus archivos conteniendo sus respuestas. Luego de eso yo comenzaré a enviarles a cada uno y de manera personal a su correo institucional de cada estudiante el resultado de su examen en una forma personal a través del correo institucional de cada uno de ustedes, compañeros estudiantes. Y dicho esto, bueno, debo recordar que justamente porque es el día del examen, el día miércoles, es decir, pasado mañana, no hay clase, no habrá clase. Así que por favor no me esperen a las 3 de la tarde porque no va a haber transmisión de clase, porque es examen, ¿verdad? Y para efecto de las clases nos volveríamos a ver hasta de hoy en 8, es decir, hasta el próximo lunes de la semana que viene. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a preguntarnos cuál es la correlación que hay entre la sociología y la ciencia económica. Eso es una cuestión muy interesante de establecer porque quisiera yo comenzar con este hecho. Quiero señalar un hecho porque es una cosa fáctica. Dentro de la Universidad de El Salvador, desde hace muchos años, ha habido una tendencia bastante generalizada de descalificación de las ciencias sociales como ciencia crítica. Poco a poco se las ha ido arrumbando, minimizando, invisibilizando. La Universidad de El Salvador, y eso lo señalo como algo positivo, es realmente muy positivo, ha desarrollado mucho las ciencias, digamos, naturales y matemáticas. Recuerden ustedes que ha habido incluso dentro de la universidad un proyecto de jóvenes talentos, sí, pero jóvenes talentos en el área de la matemática, en el área de la química, de la física, ¿verdad? Pero no se les ha ocurrido, ¿verdad?, que también es necesario desarrollar un proyecto de jóvenes talentos en el área de las ciencias sociales. Y debo recordarles que las ciencias económicas son parte de las ciencias sociales, ¿verdad? Es una de las formas de las ciencias sociales. Entonces, ha habido un proceso como de descalificación, de desatención institucional, creería yo, del área de las ciencias del hombre. Entonces, ese es como un ambiente general. Y
yo he venido también observando que dentro de la Facultad de Ciencias Económicas también hay un conjunto de profesionales, hay un pensamiento que desafortunadamente se ha ido abriendo paso en el sentido de sacar del pensum de contaduría pública, del pensum de administrador de empresa, la cuestión de la filosofía y la cuestión de la sociología general, ¿verdad? Y por ahí quiero yo iniciar este encuentro con ustedes. Y voy a orientarme por una pregunta. Yo quiero preguntarme por qué la asignatura de Sociología General está y debe estar en el plan de estudios de la Administración de Empresas y de la Contaduría Pública. ¿Por qué? Y voy a responder de dos formas. Primero, viendo la fundamentación legal de la presencia de la Sociología General, pero también de la Filosofía General, en el pensum académico de los futuros profesionales de la Contaduría y la Administración. Hay un basamento legal. Entonces, lo primero que voy a determinar es que la asignatura de Sociología General, como también de la Filosofía General, está presente en el pensum porque así lo determina la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. La presencia de la perspectiva sociológica en la formación del futuro profesional de la Administración en Pública y la Contaduría, de la Administración de Empresas y la Contaduría Pública, responde, cosa muy importante muchachos, responde a los fines de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Que están establecidos dichos fines en la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, que es como la carta fundacional de la Universidad de El Salvador, en su artículo 3. Artículo 3. En el artículo 3 de la Ley Orgánica, en el literal B, dice lo siguiente, que uno de los fines, una de las razones de ser de la Universidad de El Salvador es esta. La Universidad de El Salvador se propone formar profesionales capacitados moral e intelectualmente para desempeñar la función que les corresponde en la sociedad. Repito, artículo 3, ¿sí? Literal B de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador se propone formar profesionales capacitados moral e intelectualmente para desempeñar las funciones que les corresponden en la sociedad. Formarlos moral e intelectualmente para cumplir la función que le corresponde a este profesional en la sociedad. Ahora bien, y cuando hablamos de la moral, ya estamos tocando la dimensión ética del profesional. Pero, por si eso no fuera suficiente, también en ese mismo artículo 3, pero ahora en el literal D, ¿sí? Dice lo siguiente, artículo 3, literal D. La Universidad de El Salvador se propone también, o debe, dice, cito, propender con un sentido social humanístico a la formación integral del estudiante. Quiero repetir, cito, propender con un sentido social humanístico a la formación integral del estudiante. Entonces, eso me deja a mí muy claro que en la visión, digamos, de la Carta Fundacional de la Universidad de El Salvador, como marco, digamos, jurídico fundamental, primero, no se trata de formar profesionales con una dimensión meramente tecnocrática y pragmática, ¿verdad?, como robots al servicio de los intereses del capital. No se trata de eso. La universidad no se propone la formación de mano de obra calificada al servicio del capital. La universidad tiene fines más altos y éticamente válidos. O sea, no es propósito, no es un fin de la universidad cualificar mano de obra para el servicio del capital.
o formar profesionales como mano de obra calificada. Quienes piensen de esa manera están violentando el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. Quienes quieren sacar del pensum de la formación de los futuros profesionales en la administración y la contaduría, no se dan cuenta que están violentando el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador. Estas personas que desean sacar del pensum tanto la sociología como la filosofía, si quieren hacerlo, tendrían que cambiar la ley orgánica de la universidad, tendrían que reformar la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, de tal manera que esos intentos y esos propósitos de sacar del pensum la filosofía y la sociología son propósitos ilegales, para empezar. En segundo lugar, tampoco no se trata de formar profesionales muy hábiles en el manejo de procedimientos, en el manejo de cuerpos legales y herramientas, pero sin un sentido social y humanístico. Y más en concreto, digamos, sin ese sentido social y humanístico que tiene que ver con el compromiso del futuro profesional con la sociedad, ¿verdad? Y más en concreto, como la sociología crítica de la sociedad les va a señalar, de ese compromiso que debe tener el futuro profesional de la Universidad de El Salvador con la clase revolucionaria, ¿verdad? Como se lo señala la sociología crítica. En tercer lugar, tampoco se trata de formar profesionales muy eficientes, pero sin ética. Es decir, muy aptos en el hacer bien algo. El concepto, la idea de eficiencia es exactamente eso, es hacer bien algo, ¿verdad? Cuando tú haces bien algo, tú eres eficiente. Ahora, pero este hacer bien algo no se pregunta, no le importa si ese hacer bien algo tiene o no tiene que ver con hacer el bien con algo. No es lo mismo pretender ser eficiente en el sentido de hacer bien algo que preguntarse si ese hacer eficiente tiene que ver con el hacer el bien, con ese algo bien hecho que realiza, digamos, el tecnócrata, ¿verdad? Bueno, los capitalistas a nivel global han sido bastante eficientes en depredar la naturaleza, ¿verdad? Han maximizado sus tasas de ganancia, pero jamás se preguntaron si con ese hacer eficiente de depredación de la naturaleza, que la ven como un recurso, no se preguntaron la dimensión ética de ese hacer. No se preguntan si con ese hacer eficiente están haciendo el bien. Y obviamente no están haciendo el bien porque están acabando con el planeta. Tercero, no se trata de formar profesionales, ¿verdad? No se trata de formar profesionales sin capacidad, digamos, sin capacidad crítica y autocrítica. No se trata de formar profesionales robots, ¿verdad?, que son muy eficientes en hacer algo, pero no se preguntan cuáles son los fines de ese hacer, ¿verdad? No se preguntan, digamos, el deber ser de las cosas. Y eso es una de las cuestiones que la sociología crítica le va a aportar a la ciencia económica. Ahora, entonces, lo primero que acabo de decir es que una de las razones por las cuales la sociología como asignatura y la filosofía como asignatura en el proceso de formación del futuro profesional de la contaduría y la administración tiene basamento legal. Hay una fundamentación legal para ello. Pero en segundo lugar quiero decir lo siguiente.
La segunda razón por la cual debe haber presencia de la sociología y la filosofía en la formación del futuro profesional es porque la praxis profesional de las ciencias económicas necesita fundamentarse en una visión científica de lo que la sociedad es y de lo que determina el horizonte de la ética. Lo primero lo determina la sociología como ciencia y lo segundo lo establecería el pensamiento filosófico. A este respecto quiero decirles lo siguiente. Yo estoy prácticamente terminando ya, casi, ¿verdad? Lo termino. Es una amplia reflexión sobre la pregunta de cuál es el horizonte ético de la praxis de los profesionales de las ciencias económicas. En realidad es un trabajo de investigación que lo vengo desarrollando desde hace como unos 2 años, más de 2 años, despacio, ¿verdad? Y en realidad hay una cosa que yo quiero compartir con ustedes. Allá en la facultad, cuando estábamos en forma presencial, hablo de esa situación, es bastante difícil ponerse uno a escribir, ¿verdad? Casi que no hay ambiente para que, digamos, alguien pueda concentrarse y ponerse a escribir, ¿verdad? Normalmente uno escribe sus reflexiones cuando ya uno regresa al hogar, a la casa, y ahí pues ya puede uno encontrar un poquito de más privacidad y más tranquilidad para escribir. Por experiencia personal les digo, o sea, las cosas que yo suelo escribir casi nunca o poco las he hecho allá en la facultad, ¿verdad? Casi siempre escribo en la casa porque hay más condiciones de tranquilidad, ¿verdad? Eh, bueno, en este trabajo, digamos, de 2 años, este trabajo de investigación en 2 años, preguntándome yo cuál es el horizonte de la ética de los profesionales de las ciencias económicas, pues he tenido que leer un poco los famosos códigos de ética, ¿verdad? Que les son impuestos a los profesionales de la contaduría y a los profesionales de la administración de empresas. Porque son códigos de ética que te caen desde fuera, digamos, los determina el sistema, y los profesionales pues simplemente tienen que adaptarse, tomarlos, ¿verdad? Casi como que fueran una especie de camisa de fuerza. Entonces yo me di a la tarea de leerlos un poco y leerlos de forma crítica. Y lo que yo he encontrado en la lectura de esos así llamados códigos de ética, tanto en la contaduría como en la administración de empresas, lo que he encontrado es lo siguiente. ¿Verdad? En esa investigación de más o menos 2 años, en lo que se refiere a la cuestión de la ética, he encontrado lo siguiente. Voy a ser bastante sintético en eso. Es un documento que está por terminar, ¿verdad? Son con más de 700 páginas y pues, con el favor de Dios pues voy a publicarlo un poco más adelante, ya veré cómo, ¿verdad? Lo primero que he encontrado es lo siguiente, compañeros estudiantes. Primero, los códigos de ética que forman parte del horizonte de referencia de los profesionales de las ciencias económicas, de hecho, caen en inmoralidad. Son códigos inmorales. Y voy a decir por qué. Fíjense, una cosa tremenda. Un código de ética que se presenta como fundamento o como guía de la praxis moral del profesional de las ciencias económicas, resulta que es inmoral y cae en inmoralidad. Entra en contradicción con la ética. Ahora, ¿por qué? Primero cae en inmoralidad estos códigos de ética, ¿sí? Caen en inmoralidad, primero, al no cuestionar en forma radical el carácter inmoral de la negatividad del sistema social capitalista vigente. Más bien hacen todo lo contrario al justificar como algo inevitable y necesario los fines y la funcionalidad del capitalismo globalizado. Es decir, estos códigos de ética son de tal manera que no cuestionan, no tienen una dimensión crítica para criticar, ¿verdad?,
las negatividades del sistema. Recuerden que ya hemos hablado de las negatividades del sistema, con un sistema tremendamente autocontradictorio. O sea que deshumaniza, explota, ¿sí? Y pervierte todo lo que toca. Pero los códigos de ética no cuestionan eso, simplemente lo dan como un hecho. En segundo lugar, los códigos de ética que son usualmente aceptados, ojo, que son usualmente aceptados por los profesionales de las ciencias económicas, tienen una función de encubrimiento y de justificación, tanto del Estado capitalista como de las relaciones sociales de producción, al dejar sin cuestionamiento alguno, la negatividad de los fines y la funcionalidad del sistema. Entonces, de alguna manera, el que calla otorga, y al no haber cuestionamiento, lo que hay más bien es todo lo contrario, es una justificación de la lógica del capital, de la funcionalidad de la lógica del capital, ¿sí? Y de todas sus negatividades. Tercero, los códigos de ética, y esto es grave, los códigos de ética aceptados acríticamente por los profesionales de las ciencias económicas solo explican la manera como hay que realizar la práctica profesional, sin cuestionar los fines del sistema y adaptándose acríticamente a dichos fines. Es decir, los códigos de ética se le imponen al profesional de las ciencias económicas y el profesional de las ciencias económicas los adapta, ¿sí?, como propios en una forma acrítica. Y al hacer esto, ellos se convierten en reproductores de la lógica del sistema. Ya dije, no cuestionan los fines ni la funcionalidad, ¿verdad?, de la lógica del capital. Cuarto, también he encontrado en esta investigación de 2 años que los códigos de ética hacen coincidir forzadamente el ser con el deber ser, al suponer que es posible desarrollar una praxis ética adoptándose o adaptándose sumisamente al modo de ser del sistema capitalista. Recordemos que el concepto de ética, ¿verdad?, que es un concepto, término griego, que significa modo humano de ser del hombre. Eso significa ética, modo humano de ser del hombre. Recordemos ustedes que hay dos vertientes constitutivas de ese modo humano de ser del hombre. Ética se puede entender como ética adquirida y también como ética construida. Es decir, hay un modo de ser del hombre que es adquirido en el sentido de que es el sistema, es el orden dado el que obliga a que los sujetos, convirtiéndose en objetos, tomen como propio y se adapten a ese modo de ser impuesto por el sistema. Es el ejercicio del sistema convirtiendo a los sujetos en su imagen y semejanza. Es un modo de ser, ¿verdad?, que le viene impuesto por la fuerza de imposición del sistema. Y por tanto los sujetos simplemente reproducen los antivalores del sistema, ¿verdad? Ese es un modo de ser. Ese sería como una especie de antiética. Pero hay otro segundo modo de ser, que es un modo de ser construido. Ya no se trata de que el sistema te determine el modo de ser, sino que tú, de forma libre y crítica, construyes tu modo de ser en vista de valores trascendentales. Por eso digo acá, ¿verdad?, que los códigos de ética aceptados acríticamente por los profesionales de las ciencias económicas solo explican la manera como hay que realizar la práctica profesional sin cuestionar los fines del sistema y adoptándose críticamente a dichos fines. Pero además, los códigos de ética hacen coincidir forzadamente el ser con el deber ser y te plantean que pues el deber ser es lo que ya es.
Las cosas deben ser, pues, tal como son. Y aquello que es exactamente lo que existe. ¿Y qué es lo que existe? Lo que existe es la lógica del capital. Hay una coincidencia entre el ser y el deber ser. Así te lo proponen ellos, ¿verdad? Que el modo de ser del hombre, ¿sí?, debe estar en correlación, en correspondencia con la lógica del capital, ¿verdad? Recordemos que ética quiere decir modo de ser, modo humano de ser del hombre. Por eso, para Aristóteles, el modo humano de ser se fundamenta en la razón, para Aristóteles. Para Kant, la ética se fundamenta en la buena voluntad. Para Javier Zubiri y Ellacuría, el padre Ellacuría, mi maestro, la ética se fundamenta en la inteligencia. En la inteligencia. La inteligencia no es la capacidad de resolver problemas, esa es la razón. La inteligencia es una cosa más sencilla y fundamental, que es la capacidad de captar las cosas como realidades. Eso es la inteligencia. Para Marx, la ética se fundamenta en la praxis revolucionaria. Ahí se fundamenta la ética para Marx. Quinto, de esta manera, dichos códigos de ética arrastran a las ciencias económicas y a sus profesionales a desarrollar una praxis justificadora y defensora de la negatividad del sistema capitalista. ¿Sí? En los así llamados códigos de ética de los profesionales de la administración de empresas y la contaduría pública, hay una absolutización de la legalidad impuesta por el tipo de Estado capitalista. Parten del axioma siguiente: si algo es legal, entonces es ético. Ignoran que hay muchas cuestiones que son perfectamente legales, pero son inmorales. Por ejemplo, la propiedad privada de la riqueza social producida en capitalismo. Es decir, en los códigos de ética hay como una especie de eje transversal, ¿verdad? Hay una premisa para que algo pueda ser moralmente bueno, es decir, éticamente justificable, de acuerdo con esos códigos de ética. Para esos códigos de ética, la premisa para que algo sea ético es que ese algo tenga que ser legal. Se supone de que todo aquello que es conforme con la ley es necesariamente ético. Y dije, como son abordajes acríticos que no cuestionan la racionalidad del sistema, terminan pensando, ¿verdad?, que el fundamento de la ética es el poder. Que el fundamento de la ética es el marco jurídico que establece el Estado capitalista. Ahora bien, recuerden ustedes cuál es la esencia del Estado capitalista. O sea, ¿qué es el Estado? El Estado es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses, o sea, los intereses de la clase dominante, al conjunto de la sociedad. ¿Cuál es la función general del Estado capitalista? La función general del Estado capitalista es garantizar la reproducción ampliada del sistema capitalista. Es el Estado capitalista, ¿verdad?, que está ahí, digamos, para velar por los intereses de la clase capitalista, el que establece el así se hacen las cosas y el así se deben hacer las cosas. Por eso, los fundadores del socialismo científico planteaban la idea de lo que es el derecho. ¿Qué es el derecho? En la visión marxista, el derecho, en el marco del Estado capitalista, el derecho no es más, o no son más que los intereses de la clase dominante elevados a la categoría de ley. Eso es el derecho. El derecho burgués son solamente los intereses de la clase capitalista elevados a la categoría de ley. Entonces, ¿qué representa la Constitución política? Pues eso,
La constitución política simplemente es la formalización de los intereses de la clase dominante elevados a la categoría de ley. ¿Sí? Eso es lo que es. Entonces, como digo, los códigos de ética de los contadores y de los administradores que no cuestionan, ¿sí?, la inmoralidad del sistema capitalista, igualmente esos códigos se convierten en códigos inmorales, porque al final solo justifican el orden establecido. Intentan lo imposible, es decir, intentan justificar y fundamentar la lógica del capital. Sexto, por lo tanto, dichos códigos de ética vienen a formar parte de los aparatos ideológicos del Estado, ¿sí?, que forman parte de los esfuerzos de la clase dominante para hacernos creer que no se puede, que no se debe ir más allá del sistema, que el sistema capitalista se corresponde con una especie de condición natural de las cosas, que así son las cosas y que así serán, porque así deben ser. Como digo, es un intento de fundamentar, ¿verdad?, de eternizar el sistema capitalista. Pero son formas subrepticias, son formas encubiertas, no son formas tan explícitas, de tal manera que si tú no tienes conciencia crítica, si no hay un despertar de la conciencia crítica en el futuro profesional de la contaduría, de la administración, ellos terminan, ¿sí?, pensando que la lógica del capital es perfecta, que la lógica del capital es exactamente el deber ser, que las cosas son así como son y así deben ser, que no hay a dónde ir. Un último elemento a este respecto. Yo encontré en mi reflexión alrededor del horizonte ético de la praxis de los profesionales de las ciencias económicas, encontré también lo siguiente, que cuando la praxis de los profesionales de las ciencias económicas deja de ser dialéctica porque promulgan consciente o inconscientemente la eternización del sistema capitalista, y entonces al perder su función crítica dejan de lado la praxis que lleva a la negación de la negatividad de los fenómenos dentro del sistema capitalista. Entonces ocurre algo muy penoso. Ocurre que pervierten el carácter científico de la praxis profesional, ¿sí? La desvían, de tal manera que la praxis profesional acrítica, que no cuestiona el sistema, ¿sí?, realmente ya ni siquiera es una práctica científica, sino que es una práctica de tipo ideológica. Pero hay algunas cosas más que quisiera yo decir en este sentido. La praxis justificadora del sistema conlleva a otorgar falsamente a dicho sistema opresivo y explotador ciertas, entre comillas, bondades, ¿verdad?, que de hecho no posee el sistema. Se parte de suponer que, primero, el sistema en sí y desde sí tiene ciertos valores que le son inherentes y que por tanto solo se trata de retomarlos y llevarlos a la práctica. Segundo, correlacionada con esta idea, se piensa que es posible, fíjense, se piensa que es posible ser bueno, ser moralmente bueno, sin necesidad de cuestionar radicalmente ni los fines ni la funcionalidad del sistema y sus consecuencias para el futuro de la especie humana. Además, al parecer, la ciencia económica ha dejado de pensar en cuál es el valor último y trascendental que justifica su existencia como ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia económica? ¿Cuál es la razón de ser del profesional de la contaduría pública y del administrador de empresas y del economista? Ha dejado de pensar cuál es su razón de ser, qué es lo que debe ser y qué es lo que debe hacer
el contador y administrador. La próxima vez que veamos un contador por ahí en la facultad o un administrador, preguntémosle, mire, ¿y usted cuál es su razón de ser? ¿Es contador para qué? ¿O es administrador de empresas para qué? ¿Cuál es su propósito? Además, la praxis profesional de los economistas, administradores de empresas y contadores adopta, sin crítica alguna, la premisa de que si algo es legal, luego por tanto es moral. Bueno, a esto ya me refería, en el sentido de que el orden de la moralidad aparece como subordinado al orden de la legalidad. Más aún, el orden de la legalidad impuesta por el Estado vigente aparece como el horizonte, el fundamento de la legalidad, lo cual es sumamente discutible, sobre todo desde la sociología crítica, desde la sociología científica. Los códigos de ética de la contaduría pública y de la administración de empresas poco o nada tienen que ver con la ética. Fíjense, lo que estoy diciendo es delicado, es grave. Dichos códigos que pretenden ser códigos de ética, pues no tienen nada que ver con lo que la ética es. Yo cuando los he examinado, los he leído, con lo que me he encontrado es que dichos códigos realmente no son códigos de ética. Lo que realmente son más bien manuales de procedimiento. Eso es lo que son, en el fondo. Los códigos de ética construidos al margen del pensamiento crítico, ojo, los códigos de ética construidos al margen del pensamiento crítico y desprovistos de una reflexión sociológica, ¿sí?, para fundamentar dichos códigos en el horizonte de los valores trascendentales, siempre terminarán siendo sistemas ideologizantes para justificar y favorecer la reproducción del capitalismo vigente por la vía del adormecimiento de las conciencias. Ese es el problema de la función ideológica de estos códigos de ética. Bien, entonces, volviendo a la primera pregunta, a la pregunta inicial, ¿por qué en el pensum de los futuros profesionales de las ciencias económicas están presentes la filosofía y la sociología? Pues exactamente para no caer en eso, para tener una dimensión crítica y para no caer en esa dinámica, digamos, de adormecimiento de las conciencias. ¿Sí? Es justamente para eso y para cumplir la ley universitaria que obliga que el futuro profesional, el estudiante, tenga una formación moral e intelectual para que cumpla sus funciones dentro de la sociedad. Pero algunas personas dentro de la universidad, y me duele decir, porque los he escuchado, algunos profesionales incluso piensan de que la universidad está ahí simplemente para formar mano de obra calificada para que vaya a trabajar en la lógica del capital, ¿verdad?, para ganarse un sueldito, un salario, nada más, ¿verdad? Creen que esa es la función. Realmente están muy equivocados. Pero debemos preguntarnos al final, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se relaciona la sociología crítica con las ciencias económicas? Y a este respecto yo quiero decir lo siguiente. Primero voy a partir de una idea, de un concepto de uno de los clásicos de las ciencias económicas, de un economista que fue premio Nobel de Economía en su tiempo, que es Samuelson. Samuelson, economista. Para Samuelson, premio Nobel de Economía en un momento, la economía es esto. Cito a Samuelson. La economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Eso es la economía para Samuelson. Es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas.
Hay dos ideas fundamentales en esta conceptualización que nos ofrece Samuelson, Premio Nobel de Economía. Primer elemento fundamental es que los bienes son escasos. Y el segundo elemento fundamental es que la sociedad debe utilizar esos recursos con eficiencia. Aparece ahí como la centralidad de la categoría de eficiencia. Ahora, hagamos una lectura crítica de eso. Y en el ejercicio crítico de ese concepto de Samuelson, lo primero que tengo que decir es lo siguiente. La idea de eficiencia aparece como un principio absoluto, tanto en el orden de la producción como también en el orden de la distribución y el consumo. Pero eficiencia significa hacer bien algo. Lleva a una visión instrumental en ese hacer, sin la consideración de los fines y los valores trascendentales que están involucrados en ese hacer bien algo. No hay una consideración de los fines trascendentales de esa práctica eficiente. Solo se le pide al sujeto que sea eficiente, totalmente fuera del análisis de la dimensión ético-moral de dicha praxis. La definición burguesa de lo que es la ciencia económica que nos propone Samuelson solo nos pide eficiencia en el producir, en el distribuir y en el consumo. Pero entonces, perfectamente uno puede pensar, ¿verdad? Y así ocurre, puede haber un explotador capitalista muy eficiente, puede haber un comerciante muy eficiente y pueden haber sujetos consumistas muy eficientes. Bueno, incluso puede darse el caso de la existencia de un asesino eficiente. Si el absoluto es ser eficiente, ¿sí?, entonces puede uno caer en el contrasentido, y así se da en las relaciones capitalistas, de que puede haber explotadores eficientes, consumistas eficientes, asesinos eficientes. Ya les dije que el capitalismo es muy eficiente para depredar el medio ambiente. Es eficientísimo en ese sentido. Sí. En esta situación, la sociología científica le haría el llamado a la ciencia económica a considerar el deber ser de su presunta praxis eficiente. Por ello, la sociología es una ciencia crítica de los fenómenos sociales. La definición de lo que es el objeto de estudio de la ciencia económica, según Samuelson, pierde de vista el fin último de la producción, el fin último de la distribución y el fin último del consumo. ¿Para qué se produce o para qué se distribuye? ¿Y cuál es el propósito del consumo? ¿Cuál es el fin último de todo esto? Les pregunto, ¿será buscar la maximización de la tasa de ganancia del capitalista? ¿Será elevar los niveles de riqueza del burgués? ¿Cuál es el propósito de la producción? ¿Cuál es el propósito de la distribución eficiente? ¿Sí? El propósito fundamental, y es el señalamiento de la sociología crítica a la ciencia económica, tal como lo plantea Samuelson, el propósito de la actividad económica es el ser humano, es el hombre. Eso es exactamente lo que ha olvidado la economía burguesa, tal como la define Samuelson. La búsqueda de la eficiencia solo se justifica como éticamente buena si su propósito en la vida, si su propósito es la vida y la felicidad del ser humano como especie global, en la idea de que el planeta no le pertenece, sino que el hombre le pertenece al planeta. Producir bienes valiosos, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Con qué propósito? ¿Para poder venderlos rápida y masivamente? ¿O valiosos para maximizar la tasa de ganancia del capitalista? Una cosa es producir eficientemente
para satisfacer necesidades no reales y artificiales, y otra cosa es producir para satisfacer necesidades reales de la población. Hay necesidades artificiales creadas por la mercadotecnia y la avaricia de los capitalistas. ¿Sí? Mucho cuidado, compañeros estudiantes de administración de empresas, mucho cuidado. ¿Sí? Siempre hay que preguntarse el deber ser de las cosas. Cuando un burgués te contrata tus servicios profesionales como administrador de empresa para que le diseñes el proceso productivo de su fábrica, ¿cuál es el propósito de hacer eso? Buscar la mejor manera o la manera científica de exprimir científicamente la fuerza de trabajo que produce mercancías. ¿Cuál es el propósito? Mucho cuidado, compañeros de la administración pública. La administración de empresas es muy importante. ¿Sí? Porque también en el socialismo científico va a haber necesidad, ¿sí?, de saber administrar la producción. Alguien muy cercano en el departamento me dijo una vez algo que me dejó pensando y realmente me dejó triste, porque me dice esta persona, es que lo que pasa es que la contaduría, me dice, la administración de empresa necesariamente son conservadoras, me dice. No tienen una visión crítica, no son revolucionarias. Me dijo esta persona. O sea, él cree que la administración y la contaduría no tienen una dimensión crítica. Pues claro que por supuesto que tienen una dimensión crítica. Por supuesto. Una cosa es la administración de empresas, y si de las empresas de que se trata son empresas capitalistas, como en el concepto de empresa, y otra cosa es la administración del proceso productivo en una sociedad donde no hay propiedad privada. Y solo por el hecho de que ya no hay propiedad privada, y solo por el hecho de que ya no hay clases sociales y por tanto ya no hay lucha de clases, ya no va a haber procesos productivos. Por supuesto que sí. Recuerden ustedes que una de las premisas fundamentales para que pueda realizarse una sociedad superior, una sociedad sin clases, la primera premisa es la derrota de la escasez. Y para derrotar la escasez hay que perfeccionar permanentemente los procesos productivos. Y ahí se necesita toda la sabiduría, toda la ciencia del administrador de empresas, ¿sí?, y del contador. ¿De acuerdo? No es la contaduría y la administración de empresas no son necesariamente conservadoras. No son conservadoras en sí y por sí. Ahora bien, que el profesional que sirve contaduría o que el profesional que sirve administración, él como persona, sea una persona conservadora, esa es otra cosa. Tristemente, porque así va a reproducir el pensamiento conservador en todas aquellas personas con las cuales él tenga contacto. Y eso es verdaderamente triste. ¿Sí? Quiero decir lo siguiente. Cuando la ciencia económica surge como ciencia en los siglos XVIII, siglo XIX, con David Ricardo, Adam Smith, con Stuart Mill y por supuesto con Carlos Marx, ¿sí?, primero, no tenía en ese momento el nombre de solo de economía, sino que en su momento fundacional se llamaba economía política. Así se llamaba cuando surge la economía como ciencia, destacando la interrelación entre las prácticas productivas, las prácticas de distribución y de consumo, con las relaciones de poder que provienen del Estado. En segundo lugar,
En el momento cuando surge la ciencia económica con Ricardo, con Smith, con Stuart Mill, ellos plantean que el objeto de estudio de la ciencia económica, fíjense, el objeto de estudio, y veamos la diferencia que hay entre el concepto de Samuelson y el concepto de los fundadores de la economía. ¿Cuál era el objeto de estudio de la economía para los fundadores de la ciencia económica? El objeto de estudio era velar por la reproducción de los factores de producción. Velar por la reproducción de los factores de producción. En el entendido que los factores de producción son el hombre y la naturaleza. Había la postulación de un interés de la ciencia económica por garantizar la reproducción del ser humano y la naturaleza como tal. Había la postulación de un deber ser, la vida del hombre y del planeta. ¿Cuál era el objeto de estudio de la ciencia económica? De los fundadores de la ciencia económica. Garantizar la reproducción de los factores de producción. ¿Y cuáles son los dos factores de producción fundamentales? El ser humano, la fuerza de trabajo y la naturaleza. Muy diferente al concepto de Samuelson, ¿verdad? No se trata tanto de ser eficiente en el concepto, digamos, del objeto de estudio de la economía de los formadores, de los fundadores de la ciencia económica. No se trata tanto de ser eficiente, sino de garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores, y su correlación con el campo de lo natural. Diríamos que le es inherente a la visión, que le es inherente a este concepto de los fundadores de la ciencia económica, le es inherente una visión ecológica y humanista, cosa que han perdido totalmente los más recientes enfoques, escuelas y corrientes de la economía, como es el caso del economista que hemos visto, que es el economista Samuelson, que fue Nobel de Economía, ¿verdad? Pero al final de cuentas uno tiene que entender que ¿quiénes determinan estos Nobeles? ¿Quiénes son los que premian? Pues los que detentan el poder global, ¿verdad? O sea, ellos mismos como reconociendo a sus hijos, ¿verdad? A sus hijos teóricos. Pero hay una cosa que yo quisiera precisar, ¿verdad? Es que, y aquí es donde vamos a ver la diferencia del enfoque de Marx con el enfoque de estos otros fundadores de la ciencia económica. Para los fundadores de la ciencia económica burguesa, como David Ricardo, Adam Smith, la idea de garantizar la reproducción de los factores de producción suponía la visión de que la fuerza de trabajo debería ser reproducida como fuerza de trabajo, es decir, como mercancía, no como un ser humano feliz e integral. La ciencia económica burguesa ve a los trabajadores solo como factores de producción, que solo tienen importancia como fuerza de trabajo asalariada para la producción de mercancías, de la riqueza, en la producción capitalista, pero no visualiza al ser humano, ¿verdad?, como un ser digno. No los ve como personas, sino que simplemente los ve como fuerza de trabajo, como mano de obra, como recurso. Entonces, en la visión de los fundadores de la economía, lo que hay que reproducir es exactamente al hombre como mercancía, al hombre como fuerza de trabajo asalariada. A eso se refieren. Y aquí, exactamente en este punto, es donde se contrapone y se diferencia la ciencia económica burguesa con la visión de la realidad que propone Marx. También para Marx la ciencia económica tiene como objeto de estudio los procesos de producción, distribución y de consumo para garantizar la reproducción de los factores de producción. Pero para Marx, los factores de producción, es decir, el hombre y la naturaleza, no deben ser vistos como elementos o factores de la producción de riqueza o de capital para maximizar la tasa de ganancia del capitalista. Para Marx, la economía debe orientarse a la búsqueda de la felicidad humana y la existencia plena de la naturaleza. Para Marx, también la ciencia económica debe estar en función
de hacer posible la existencia de una sociedad en la cual el ser humano no sea más humillado, ni despreciado, ni oprimido, ni explotado. Es exactamente el concepto de la sociedad sin clases o el socialismo científico. Para Marx, la economía como ciencia debe contribuir a la realización de una sociedad sin clases, sin explotación económica del hombre por el hombre, sin dominación, de una sociedad en donde el hombre pueda ser plenamente, ¿sí?, pleno y feliz, como sujeto individual y como sujeto colectivo. Es ahí donde la sociología, como ciencia crítica de la sociedad, se relaciona con la ciencia económica, orientándola y planteándole cuál es el deber ser de la existencia social en el marco del cual opera la ciencia económica. La sociología, como ciencia crítica de la sociedad, puede orientar a la economía como ciencia en la determinación de los fines, ¿sí?, en la determinación de los fines, del propósito fundamental y final, que es la razón de ser de la ciencia económica. También la sociología, como ciencia crítica, debe orientar a la economía en el análisis de la esencia y las leyes del sistema en el cual opera la ciencia económica. Debe de poner en claro, en una forma científica, cuáles son las leyes y principios del sistema social capitalista dentro del cual se realiza la ciencia económica. La producción, la distribución, el consumo como actividades económicas no se realiza en el vacío. ¿Sí? La dimensión económica del vivir humano de la práctica se realiza al interior de unas determinadas contradicciones de clases, de unas relaciones de poder e intereses de clase. Habremos de recordar que en el capitalismo hay dos clases fundamentales, la clase capitalista, la clase obrera, y cada una de ellas tiene un proyecto histórico. Y este proyecto histórico es antagónico, un proyecto antagónico de clases. El proyecto histórico de la clase capitalista, lo hemos visto hasta la saciedad con ustedes, ¿sí? El proyecto histórico es garantizar la reproducción del sistema. El proyecto histórico de la clase trabajadora es, ¿sí?, destruir el Estado capitalista y construir el socialismo científico o la dictadura del proletariado. Es ahí donde la sociología científica le aporta a la ciencia económica indicándole que hay un deber ser, que la economía como ciencia no debe ser neutral y que para ser científica necesita comprometerse con la clase revolucionaria. La sociología como ciencia crítica de la sociedad debe orientar a la ciencia económica en el sentido de plantearle cuál es el deber ser, hacia dónde debe dirigirse la producción, la distribución y el consumo. Saber responder a la pregunta de ¿para qué se produce? ¿Cuál es el propósito de la distribución y del consumo? Plantearle cuál es el deber ser, hacia dónde marcha necesariamente la sociedad capitalista. ¿Y qué tal si yo les pregunto en el parcial? Exactamente esto. ¿Hacia dónde marcha necesariamente la sociedad capitalista? ¿Cuál es su deber ser? ¿Qué me responderían ustedes, muchachos? La ciencia económica, la ciencia social, la sociología como ciencia crítica de la sociedad, también puede aportarle a la ciencia económica en este punto muy específico, en la determinación de los sujetos sociales que están llamados estructuralmente al cambio social. La sociología científica puede orientar a la economía señalándole quiénes son los sujetos sociales que están estructuralmente obligados a cambiar el sistema social para construir un mundo mejor.
sin clases sociales. Ahí es donde puede aportar la sociología crítica a la práctica económica, para que la práctica económica o la sociología como ciencia, ¿sí?, no caiga en terminar siendo ya no ciencia, sino ideología. Recuerden ustedes qué significa ideología, que es algo ideológico, es encubrimiento de la verdad del fenómeno, es una defensa subrepticia, ¿sí?, de la lógica del capital. Pero entonces la economía ya no sería científica, sería una economía ideológica. Y desafortunadamente yo me he encontrado que en la Universidad de El Salvador hubo una época en la cual se fomentaba, digamos, los abordajes científicos en economía. Pero al parecer, después de los acuerdos de paz para acá, los enfoques en la ciencia económica son más conservadores, son más al estilo de Samuelson, de una cuestión meramente tecnocrática, entre producir y distribuir, ¿verdad? Pero no hay una dimensión crítica. Perdió la ciencia económica que se sirve en la Universidad de El Salvador, ha perdido una dimensión crítica. Sí. Bueno, yo dejaría, digamos, hasta aquí la clase del día de hoy y quiero terminar recordándoles a ustedes que el miércoles, o sea, pasado mañana, yo voy a publicar, ¿sí?, cuáles son las preguntas que deberán ser respondidas. Y que el siguiente día, a las 8 de la mañana del día jueves, ustedes deberán enviarme sus archivos en formato Word, ¿sí?, conteniendo las respuestas. Y necesito que me las envíen a mi correo institucional. Por favor, no me las envíen al Messenger. Por favor, no me las envíen al Messenger. Envíenmelas a mi correo institucional. Ya les planteé yo en mi muro de Facebook cuál es mi correo institucional. Mándenmelos ahí, por favor, los archivos. Y después de unos 2 o 3 días yo comenzaré a enviarles a ustedes de manera personal, a cada uno, en su correo institucional, que también tienen, ahí les voy a enviar de forma privada la respuesta, es decir, su nota, ¿verdad?, cuánto sacó. Yo esperaría que tengamos buenos resultados. Yo no les voy a preguntar algo que no se haya visto o algo que yo no les haya explicado, ¿sí? Recuerdan que en la sesión anterior yo les planteé algunas preguntas por ahí, ¿verdad? Pues ese es el estilo de preguntas que yo voy a plantear. Enfrentemos el examen del miércoles con optimismo, ¿verdad?, con buen espíritu, ¿sí? Y al final, y con esto termino el encuentro de hoy, y quiero decirles que me ha llamado mucho la atención, ¿verdad?, que ninguno de ustedes, nadie, pero ni uno solo, nadie, me ha preguntado nada. Ni en el WhatsApp, nadie ha preguntado nada. Ni siquiera en el Messenger, y tampoco en mi correo electrónico. Nadie, o sea, son un grupo de estudiantes que no pregunta. Entonces puede ser que no pregunta porque todo lo tiene claro, entendió todo, ¿verdad? Todo le parece, no sé, o sea, o tengo el temor de que sea todo lo contrario, no pregunta porque no sabe ni qué preguntar, ¿verdad?, o cómo preguntar, ¿verdad? Entonces, pero me llama la atención que no pregunten. De todas formas, les deseo lo mejor para su examen, que descansen, enfréntenlo con un buen espíritu, con ánimo, y es mi esperanza de que todo salga bien, que todos ustedes obtengan buenos resultados.
Y con estos buenos deseos yo cerraría la clase del día hoy, agradeciendo su presencia, ¿verdad? Y sería hasta el miércoles por la mañana que yo les envíe las preguntas. El día miércoles clase no hay, repito, no hay clase, porque es el día del parcial, el día del examen. Feliz tarde, compañeros. Hasta la próxima.